Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Soy una mujer de 42 años, y mi esposo es un hombre de 44 años. Tenemos una maravillosa hija de 17 años. Tengo que confesar que tuve una aventura. Mi esposo trabaja largas horas como agente de bienes raíces y a menudo está fuera de casa. En octubre de 2020, recibí un mensaje de un chico en Instagram. Vamos a llamarlo J24. Tuvimos una conversación decente, y resulta que es el hermano menor de un compañero de clase de la secundaria. Chateamos durante 7 meses, y en abril de 2021, nos conocimos en persona por primera vez. Después de eso, comenzamos una aventura emocional que eventualmente se convirtió en física en junio de 2021. A pesar de saber que tenía una familia, de alguna manera me convencí de que lo que estaba haciendo estaba bien. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo que estaba pensando. Está claro que estaba descuidando a mi esposo en términos de afecto e intimidad. Nos habíamos convertido más en compañeros de cuarto, solo compartiendo la misma cama sin mucha interacción. Él estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, y yo no lograba ser una esposa solidaria. En cambio, solía criticarlo, discutir por asuntos triviales e incluso lo despreciaba, especialmente porque J era más físicamente atractivo que mi esposo. J comenzó a creer que me había conformado con menos, a pesar de tener una familia y un buen matrimonio. Debo ser honesta, la culpa recae completamente en mí. En agosto, falleció su madre, y él reaccionó muy mal a la noticia. Nunca había tenido una buena relación con su madre, y ella desaprobaba de mí debido a mis elecciones pasadas. Le pedí que eligiera entre nosotros, lo que lo llevó a hablar rara vez con su mamá delante de mí y a reunirse con ella sin decírmelo. Comenzó a discutir más conmigo, culpándome por la muerte de su madre, y afirmó que yo le impedí verla. Incluso le dije que quería el divorcio en agosto, lo que lo destrozó aún más. Alquilé un apartamento pequeño y me mudé, llevándome a nuestra hija conmigo. Le dije que era porque su padre estaba pasando por un colapso mental y se estaba volviendo emocionalmente abusivo. J a veces nos visitaba, y lo presenté a mi hija. Se hicieron amigos porque compartían un interés similar en los videojuegos. El 24 de septiembre, las cosas tomaron un giro terrible. J hizo un avance inapropiado hacia mi hija, quien logró escapar e inmediatamente llamó a su padre. Yo estaba en la oficina en ese momento, y mi teléfono estaba en modo silencioso, así que no pude ser contactada. Cuando finalmente vi sus llamadas perdidas, me apresuré a casa para encontrar la casa llena de policías y personas preocupadas. J había sido llevado al hospital con un brazo roto, una mandíbula rota y ojos hinchados. Mi hija valientemente le contó todo a la policía, con los ojos rojos de llorar. Intenté consolarla, pero me apartó. Dado que mi hija era la víctima y mi esposo tenía amigos en el departamento de policía, no se presentaron cargos contra él. La policía determinó que J había estado acosando a mi hija. Más tarde esa noche, después de que las cosas se calmaron un poco, mi esposo, junto con mi hija, se acercó a mí en busca de la verdad. Finalmente confesé, me disculpé y le rogué su perdón. Lloré, expresando un profundo arrepentimiento y reconociendo que fue un terrible error, uno que nunca tuve la intención de cometer. Lo que me dolió aún más fue cuando mi hija me llamó una destructora de hogares. Mi esposo me informó que tenía la intención de llevarse a nuestra hija con él, y que íbamos a divorciarnos. Estaba buscando la custodia completa y planeaba solicitar el divorcio por infidelidad. Le supliqué que nos diera otra oportunidad a nuestro matrimonio, pero parecía no responder a mis súplicas. Decidí cortar todo contacto con J. Luego, el 2 de octubre, la novia de J, de la que no tenía conocimiento hasta entonces, se puso en contacto conmigo, lanzándome insultos hirientes y expresando su deseo de que mi familia se desmoronara, tal como lo había hecho la suya debido a su aventura con J. Después de ese incidente, hice un esfuerzo para reparar mi matrimonio. Intenté comunicarme con mi esposo, pero él me bloqueó en todas las formas de comunicación e incluso cambió su número de teléfono.
Comencé la consejería individual, leí libros de autoayuda e intenté ser completamente honesta sobre todo. También tuve una conversación con mi hija, que estaba renuente a hablar conmigo. Le confesé todo, expresando mi profundo remordimiento y explicando que todo lo que quería era una familia feliz. Le dije que estaba dispuesta a renunciar a todo para que funcionara. Ella me acusó de ser egoísta y afirmó que la mantuve a su padre en la oscuridad mientras perseguía una relación con J. Incluso me agradeció sarcásticamente por romper la familia y el hogar feliz que había conocido. Mencionó que su padre la estaba presentando a su lado de la familia, incluida su hermana y su hermano, que eran mucho más agradables que yo. Historia 2. Hace casi 10 años, me uní a ese foro porque necesitaba ayuda para lidiar con la infidelidad de mi esposa. Vale la pena mencionar que ella no fue infiel solo una vez, sucedió varias veces. Hace poco más de una semana, mi divorcio se completó oficialmente, poniendo fin a un matrimonio de 29 años. Todo ha terminado ahora, completamente disuelto, y es doloroso darse cuenta de que se desmoronó porque mi esposa no pudo mantenerse leal. No pudo cumplir las promesas que hicimos en nuestros votos matrimoniales y eligió estar involucrada con varios hombres. Este fue mi segundo matrimonio, y también terminó debido a la infidelidad. Mi primer matrimonio, que duró 10 años, también fue arruinado por la infidelidad. Mi primera esposa era una tramposa habitual, e incluso tuvo un hijo con uno de sus amantes, un hecho del que no estaba al tanto hasta que comenzaron los procedimientos de divorcio. En momentos como estos, es natural comenzar a cuestionarse a uno mismo. Podrías preguntarte, ¿fue culpa mía? ¿Cometí errores? ¿Hice algo mal? ¿Fui infiel? Pero la verdad es que siempre fuiste fiel. Nunca te desviaste, nunca traicionaste, ni siquiera una vez. Entonces, ¿qué salió mal en mi primer matrimonio? Sé que mi esposa había sufrido maltrato por parte de un pariente y compañeros de clase. No sabía estas cosas cuando nos casamos. No justifica su infidelidad, pero proporciona algo de comprensión sobre ello. Ahora la historia toma un giro diferente con mi segundo matrimonio. A la luz de lo ocurrido, quizás casarme con ella no fue la mejor opción, sin embargo, si no lo hubiera hecho, no tendría a mis queridos hijos, el único resultado positivo de esa relación. Ella es una persona egoísta e insensible, que muestra poco respeto por los demás a menos que haya algo para ella. Permíteme contar cómo todo comenzó. Después de que terminó mi primer matrimonio, y yo estaba en un lugar vulnerable, una joven y dulce mujer rubia entró en mi vida. Mi ex esposa nos presentó, lo que, mirando hacia atrás, debería haber levantado algunas alarmas. Pero dadas mis circunstancias y el hecho de que era atractiva, joven e interesada en mí, ¿qué más podía hacer un hombre? Pasé los siguientes 29 años lamentando mi decisión. Los primeros 5 o 6 años parecían estar bien, o al menos eso pensaba. Luego todo se desmoronó, comenzando en 1998. Ella tuvo 6 aventuras que descubrí, la mayoría de ellas relacionadas con su trabajo como enfermera registrada. Esta lista incluye a un guardia de seguridad con quien se encontraban en pisos restringidos del hospital donde trabajaban y usaban los condones almacenados allí, otro enfermero, un médico, un ordenanza, un vendedor de equipos médicos con quien se involucró en su oficina durante el trabajo, lo que llevó a que perdiera su trabajo, y finalmente, la única aventura no relacionada con su trabajo médico. Fue con el esposo de una pareja con la que habíamos sido amigos durante más de un año. Sorprendentemente, él sigue casado mientras vive con ella. Durante ese tiempo, ella tuvo 2 cirugías de aumento de senos, con la segunda dándole senos de talla doble. De esta elección fue ridiculizada porque realmente no le quedaba bien. Una amiga suya enfermera luego me dijo que lo hizo para aumentar su atractivo. A pesar de estar separados durante 4 años, ella ha estado con el otro hombre durante todo este periodo. Mientras tanto, he tenido que cuidar a los niños, manejar el hogar, lidiar con las facturas y enfrentar la amenaza inminente de ejecución hipotecaria. Esta mujer que se supone que es mi esposa tiene un historial de infidelidades en serie con un registro documentado de 6 aventuras.
Ella y su nuevo compañero incluso construyeron una casa nueva juntos. Ella apenas pasa tiempo con sus hijos. Desde el cierre por COVID-19 en marzo, ha visto a su hija de 14 años solo una vez. Incluso los hijos mayores, de 21 y 24 años, rara vez tienen contacto con ella durante estos 4 años. Mucho ha pasado. Ella se mudó, lo cual fue un alivio, dejándome con los hijos que tenían 10, 17 y 20 años en ese momento. Justo un mes después de que ella se fue, recibí un diagnóstico de cáncer de próstata. Luego descubrí moho en nuestro baño principal, lo que requirió una costosa demolición y reparación de 40,000 pesos. Afortunadamente, el seguro lo cubrió, pero aún así tuve que supervisar todo el proceso. 6 meses después de que ella se fuera, nuestra hija mayor, que tenía 25 años en ese momento, y su novio murieron trágicamente en un accidente automovilístico. El año 2016 fue increíblemente desafiante, casi tan duro como ha sido el 2020. Y mencioné que para este punto, ¿ya llevábamos 3 años en bancarrota también? Teníamos una casa considerable con 3,200 pies cuadrados de espacio, y la habíamos arreglado para ponerla en venta. Sin embargo, no hubo interesados, ni una sola persona interesada en la propiedad durante 3 largos años. Mientras todo esto sucedía, descubrí que ella había dejado de hacer los pagos de la hipoteca y de la cuota de la asociación. Fue un shock porque no podía cubrir esos costos. Como resultado, se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria y se prolongaron durante 3 años. Finalmente, a fines de 2019, después de que los niños y yo nos habíamos mudado a un apartamento, los tribunales completaron la ejecución hipotecaria de nuestra una vez valiosa casa, que valía 600,000 pesos. Era la misma casa que ella había querido. Incluso su padre le había dado 200,000 pesos como pago inicial. Pero hay más en esta historia. Continuamos presentando nuestras declaraciones de impuestos conjuntamente porque de lo contrario, habría enfrentado grandes cargas impositivas. Bueno, incluso con este, gran acuerdo, todavía tuve el privilegio de enfrentar una encantadora factura de impuestos. Ella hizo esta gran promesa de pagar los impuestos de 2016, pero, ¿quién necesita promesas, verdad? Avanzamos rápidamente hasta 2018, y recibí una encantadora carta de amor del IRS diciéndome que les debía 3,200 pesos. Ella ni siquiera parpadeó ante eso. Tuve que hacer magia para juntar eso y agradecer a las estrellas que el IRS decidió tirar una pequeña fiesta dejándome solo con los intereses en lugar de esas molestas multas. Y no olvidemos que también tuve la suerte de manejar las declaraciones de impuestos de 2017 y 2018 yo solo porque, sorpresa, ella aún estaba desaparecida. Ahora, pasemos al fabuloso año 2019. El drama de la ejecución hipotecaria se desarrolló a finales del otoño, y pensé, esto es todo, finalmente ha terminado. Pero ya sabes lo que dicen sobre pensar. Tuve que llevar mis impuestos a un contador porque, gracias a la extravagancia de la ejecución hipotecaria, se volvió un poco demasiado complicado para mi gusto. ¿Y adivina qué? Tuvimos un pequeño bono de deber 4,500 pesos adicionales en impuestos, todo gracias al fondo de ejecución hipotecaria. Pero no te preocupes, ella continuó con su gran tradición de mostrar cero interés en abordar este lío. ¿No es simplemente alucinante? Afortunadamente, pegué el golpe gordo y recibí ambos cheques de estímulo de una vez, que felizmente usé para reducir un poco esta inesperada obra maestra financiera. Lástima para ella, sin embargo. Había llegado a mi límite y decidí que no necesitaba más de estos problemas encantadores en mi vida. Así que naturalmente, pensé, ¿por qué no pedir el divorcio? Era casi como si ella me estuviera frenando de toda esta dicha. Llevó un poco de esfuerzo rastrearla y entregarle esos papeles de divorcio, 2 semanas enteras de mi vida. Pero nuestro abogado mencionó que podríamos resolverlo todo en cómodos 2 a 3 meses. Le he informado amablemente que nuestros días de presentar impuestos en equipo han terminado. Ella vuela sola a partir de ahora.
Además, he dejado claro que si decide ser poco cooperativa durante el proceso de divorcio, me pondré mi sombrero duro y pediré un generoso acuerdo, que incluso podría incluir algún tipo de manutención conyugal y otras ventajas encantadoras. Ahora tiene un pequeño incentivo para relajarse y dejarse llevar. Pero ten la seguridad de que este desafiante capítulo de mi vida pronto se cerrará y apenas puedo contener mi emoción. Oh, y aquí hay un rayo de sol en este cuento por lo demás sombrío, triunfé sobre el cáncer. Verás, el trastorno de estrés postraumático, TEP, realmente puede dejar algunas cicatrices emocionales profundas. Así fue para mí, con una corriente interminable de complicaciones desde la saga de la bancarrota interminable hasta la montaña rusa de la venta de la casa y la desgarradora pérdida de nuestra hija. Me sentía como si estuviera atrapado en una telaraña de problemas. No es tan simple como simplemente decir, quiero un divorcio. Tuve momentos de esperanza, pero siempre parecía que me arrastraban de vuelta a ese túnel oscuro. Cuanto más ella me engañaba, menos me sentía apegado a ella, y cuanto más buscaba nuevas emociones, que habían disminuido debido a su infidelidad, se convirtió en un ciclo interminable, y terminó teniendo un total de 6 aventuras. Para cuando ocurrió la 6ª aventura, teníamos 3 hijos, nos habíamos mudado a Florida, asumido numerosas responsabilidades, y estaba profundamente enredado en un lío complicado. Escapar de este predicamento no fue un paseo por el parque. El divorcio puede parecer simple en la superficie, pero en realidad fue un viaje largo, desafiante y agotador. Su historial laboral inconsistente, nuestra situación de bancarrota en curso y la falta de fondos adicionales para contratar un abogado lo hicieron aún más intimidante. Me llevó hasta este punto reunir suficiente dinero para poder pagar uno. Tal vez mi explicación anterior no fue del todo clara, pero ahora puedes entender el intrincado enredo de problemas con los que estaba lidiando. Ella se mudó, y durante los últimos 4 años, hemos estado viviendo separados. Esta separación trajo algo de paz a mi vida y también fue mejor para los niños. Sorprendentemente, mi esposa incluso sugirió retrasar el divorcio hasta que se resolviera el litigio sobre la trágica muerte de nuestra hija. Nuestra hija fue trágicamente golpeada por un oficial de policía que conducía a exceso de velocidad sin luces ni sirenas. Sin embargo, le expliqué que el proceso legal probablemente se prolongaría durante años, y no creía que comprendiera completamente la situación. Se ha convertido en una persona increíblemente difícil, descuidando a sus hijos y enfocándose únicamente en sí misma. Sus hijos no la soportan absolutamente, especialmente su hija de 14 años, quien no tiene ningún interés en pasar tiempo con ella. Además, tiene que soportar 1 hora de viaje hasta su lugar de trabajo porque ningún otro empleador local está dispuesto a contratarla debido a su historial de conducta inapropiada en el trabajo. Le dejé claro que presentaremos nuestras declaraciones de impuestos por separado a partir de ahora, y ella tendrá que encargarse de sus propios asuntos fiscales. Si no estamos legalmente divorciados antes del 31 de diciembre, me aseguraré de presentar mis impuestos de 2020 antes que ella en enero, reclamando el crédito fiscal por hijos para mi hija. Mi hija ha estado bajo mi cuidado exclusivo durante los últimos 4.5 años y no ha pasado un día completo en la residencia de su madre. Es innegable que yo debería ser el único. Estoy absolutamente decidido cuando se trata de la situación fiscal de este año con respecto a mi vida personal. Bueno, ha sido algo desafiante después de mi batalla contra el cáncer de próstata. Sin embargo, mi trabajo como periodista, una profesión a la que he estado dedicado durante 43 años, me mantiene comprometido y contento, y mis hijos me mantienen ocupado. No estoy buscando activamente una nueva relación en este momento. Para citar a Simon y Garfunkel, tengo mis libros y mi música para protegerme. He pasado por terapia, pero la vida me ha preparado para enfrentar dificultades. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 6 años, y aunque tenía un padrastro, no estaba muy involucrado en mi vida. De hecho, he perfeccionado algunas habilidades ingeniosas de autosuficiencia a lo largo de los años, y cuando sumas mi herencia judía, es como tener un tesoro secreto de fuerza interior. ¿Puedes creerlo? Finalmente tiene esos papeles de divorcio en sus manos, y vaya, está muy emocionada al respecto.
Está preguntando por qué la prisa. ¿No podríamos dejar que pasen unos cuantos años más? Ten en cuenta que ella es quien trae los grandes ingresos, no tiene ninguna responsabilidad de crianza y está viviendo con su último amante extramatrimonial, que convenientemente todavía está casado. Es como si estuviera intentando resolver un rompecabezas sin piezas. Todo lo que realmente quiero es liberarme de este matrimonio, pero ella no puede entender por qué no puedo esperar hasta que nuestra hija más joven cumpla 18 años y lance su gorra de graduación en 3.5 años. Ella está diciendo, ha soportado tanto tiempo, 4 años, ¿por qué agitar las aguas ahora? Incluso se sintió ofendida por mi comentario sobre terminar las cosas por el bien de mi cordura, llamándolo irrespetuoso hacia nuestros hijos. ¿No es irónico que ella no parezca notar la ironía de convivir con otro alma casada mientras ella misma todavía lleva el yugo matrimonial? Ella tiene su mente puesta en la pensión alimenticia y la manutención conyugal a pesar de mi aseguramiento de que sea lo que decida el tribunal, especialmente en Florida donde la pensión alimenticia es obligatoria, simplemente se lo devolvería a ella porque me interesa tanto su dinero como una colección de rocas mascotas. ¿Su respuesta? No, no puedo confiar en ti. Ahora, detengámonos y reflexionemos sobre esto. A lo largo de nuestros 25 años juntos, que yo sepa, ella logró colar 6 asuntos, se despidió de nuestro matrimonio e hijos, apenas les dio atención a los pequeños y básicamente dominó el arte del amaullar. Sin embargo, está cuestionando mi confiabilidad. Bueno, querida mía, este tren del divorcio está dejando la estación, ya sea que la confianza se suba a bordo o no. Estoy haciendo un esfuerzo para mantener este proceso lo más rentable y sencillo posible para ambos. He cubierto los honorarios del abogado, y todo lo que ella necesita hacer es completar su papeleo, asistir a esas clases de crianza y firmar el decreto de divorcio. Quiero ser claro, no estoy buscando aprovechar la situación. Incluso pensar en ello me hace sentir incómodo. Si decide contratar a un abogado, esa es su elección y los gastos corren por su cuenta, no por la mía. Inicié el proceso de divorcio en septiembre después de 4 años de vivir separados, y ella se pregunta por qué ahora. Vale la pena señalar que ella gana considerablemente más dinero que yo, y básicamente está viviendo en la casa de su novio sin pagar alquiler, mientras él todavía está casado. En contraste, he estado alquilando un apartamento de 3 habitaciones durante los últimos 2 años con nuestra hija de 14 años y mi hijo de 25 años. Antes de eso, nuestra hija de 21 años también vivía con nosotros en nuestra casa matrimonial anterior. Desafortunadamente, perdimos esa casa por ejecución hipotecaria porque ella se negó a contribuir con la hipoteca o las cuotas de la asociación de propietarios. Esa decisión de dejar que la casa entrara en ejecución hipotecaria tuvo repercusiones porque la deuda perdonada de la ejecución hipotecaria cuenta como ingresos gravables y aumentó mi factura de impuestos a $4,500. Ella se negó a ayudar con este gasto. Ahora, aquí en Florida, entran en juego los cálculos de manutención infantil. Ella está renuente a pagar, citando posibles daños a su crédito y preocupaciones sobre arrendar un automóvil nuevo en 18 meses. Su objetivo es asegurar un divorcio sin ninguna responsabilidad financiera. Yo he conseguido representación legal, pero ella no ha dado ese paso. Incluso insinuó la posibilidad de ir tras mi pensión si termina teniendo que pagar manutención. No he solicitado manutención conyugal porque realmente no quiero su dinero y se lo he dejado claro varias veces. Desafortunadamente, ella no está receptiva a mi postura. También está expresando preocupaciones sobre un horario de visitas. Curiosamente, se opone a tener un horario fijo. Esto es bastante irónico si consideramos que desde el inicio de la pandemia de COVID, ha pasado solo un domingo por la tarde con su hija de 14 años. Incluso antes de COVID, su participación con su hija era mínima, tal vez unas pocas horas un domingo, nunca durante la noche y nunca por periodos prolongados. Dada esta situación, estoy contemplando la posibilidad de que si ella sigue retrasando las cosas o va tras mi pensión, actualmente tengo 65 años y sigo trabajando, planeando hacerlo hasta que mi hija termine la escuela secundaria, podría optar por solicitar tanto la pensión conyugal como la manutención infantil.
En los 4 años desde que ella se mudó y posteriormente se mudó con su novio casado, no ha contribuido con un solo centavo para los impuestos sobre los ingresos, que ascienden a unos 88.500 pesos. Los gastos de manutención de nuestra hija o ropa, ella cubrió algunas facturas médicas porque su cumpleaños cae a principios de año, y por ley, ella es responsable de la parte inicial de las facturas. Sin embargo, no ha apoyado a nuestros hijos durante las vacaciones en absoluto. En estos 4 años, no hemos tenido celebraciones adecuadas de acción de gracias para los niños. Ella afirma que ya no cocina pavo. La Navidad ha estado lejos de ser satisfactoria, y sus cumpleaños han sido bastante decepcionantes. Mientras tanto, ella y su novio casado de alguna manera lograron construir una casa nueva. Todavía estoy rascándome la cabeza tratando de entender cómo lo logró. Así que, este divorcio está tomando forma de ser bastante intrigante. Estoy esforzándome por navegar este proceso de la manera más rentable posible porque nuestra hija de 14 años es el único terreno común que compartimos ahora. Sin embargo, es posible que no sea un viaje sencillo, y es probable que tenga que afirmar firmemente mi posición en asuntos como la manutención infantil y conyugal. Estamos en esta situación debido a sus luchas para tomar decisiones racionales. Tuvo 6 asuntos dentro de un periodo de 12 años de nuestros 26 años de matrimonio. No voy a retroceder, pero a veces ser adaptable puede ser beneficioso, como un sauce. Yo rebotaré mientras que cualquier oposición se agote en esfuerzos fútiles. Tengo un abogado, mientras que ella se representa a sí misma de forma independiente. Además, he tenido la custodia exclusiva de nuestro hijo menor durante los últimos 4.5 años. Las leyes de manutención infantil de Florida son bastante estrictas, así que no estoy excesivamente preocupado por ese aspecto. Tuve una reunión con mi abogado hoy, y tenemos programada una audiencia de gestión de casos en menos de un mes. Esto podría sorprenderla porque ella no ha completado los formularios necesarios, presentado información financiera ni tomado el curso obligatorio de manutención infantil y crianza. He manejado todas estas responsabilidades y estoy totalmente comprometido a llevar este proceso adelante. Su falta de progreso no será bien vista por el juez. He mejorado en no permitir que ella influya en mis decisiones. He sido firme y resuelto, enfatizando consistentemente que esto está sucediendo. He esperado mucho tiempo para finalmente liberarme de esta carga. Mi abogado está manejando la mayoría de los detalles, y me mantengo en contacto con él periódicamente. Tenemos una conferencia de gestión de casos el día 19, seguida de una reunión de mediación y una conferencia de apoyo. Con suerte, a menos que ella se vuelva completamente irracional y me obligue a tomar medidas legales en su contra, podríamos tenerlo todo resuelto para el día de Año Nuevo. Es hora de celebrar como si fuera 2021. En situaciones como esta, no hay una solución mágica. Ninguna cantidad de consejos, discusiones o recomendaciones puede reparar un matrimonio que se ha desviado tanto del curso. La única solución es ponerle fin. Me tomó 5 años llegar a este punto después de que ella se fue, dejándome con los niños y las facturas. A pesar de que ella ganaba más dinero que yo, fue un viaje largo y desafiante llegar a donde estoy hoy. Tuve que enfrentar una batalla contra el cáncer de próstata, que me dejó con capacidades reducidas en ciertas áreas. Además, tuve que lidiar con la devastadora pérdida de nuestra hija, criar a mis hijos restantes sin su madre, enfrentar la ejecución hipotecaria de nuestra casa y cubrir tanto sus impuestos como los míos durante 4 años porque ella se negó a contribuir, lo que ascendió a unos 133,000 pesos. Este año, separé legalmente nuestras finanzas ya que el divorcio había sido presentado, trasladando la carga financiera a ella. He sufrido pérdidas significativas, casi 30 años que podría haber pasado con alguien más que probablemente hubiera sido fiel, alguien con quien envejecer y apreciar. La simple verdad es que si ella hubiera tenido la capacidad de ser fiel, me habría quedado y habría sido el esposo más dedicado y leal imaginable. En cambio, me encuentro soltero, criando a nuestra hija de 15 años que está prosperando en la escuela, obteniendo todas las IBS, y en su primer año de secundaria. ¡Hurra!
trabajando a tiempo completo y esforzándome por evitar caer en la depresión, que no es mi estado mental habitual. Si tan solo hubiera un oráculo genuino que pudiera mirar en una bola de cristal, mirar en una piscina humeante, leer pozos de té o tal vez un gran genio azul que pudiera conceder deseos. Mi único deseo sería tener a mis hijos sin la problemática pareja. O si alguno de ustedes ha terminado con sus anillos mágicos o tiene un deseo de sobra para lanzarme, por favor, siéntanse libres. Pero lamentablemente, eso no está en las cartas para mí. Lo que podría haber sido una vida encantadora para ambos se ha transformado en un esfuerzo desafiante para llegar a fin de mes. No estoy exactamente viviendo bajo un puente, pero está lejos de ser una existencia despreocupada. A los 67 años, todavía estoy a cargo de criar a un adolescente, mi hija de 15 años que está a punto de ser estudiante de segundo año de secundaria, y también tengo un hijo de 25 años viviendo en casa. A veces me pregunto qué desastre cósmico me llevó a esta situación. Debo admitir que avanzar desde aquí no es solo un desafío, es francamente descorazonador. He pasado por 2 divorcios, mi selector de cónyuge Binford 3000 claramente está fallando. Soy un sobreviviente de cáncer de próstata con todos los encantadores desafíos que lo acompañan. Estoy seguro de que pueden relacionarse, y estoy empleado en una profesión que no es exactamente la más estable. Piense en algo en blanco y negro que se lee en todas partes, además de mis queridos hijos a quienes absolutamente adoro y nunca descuidaría. No hay nadie más en mi vida. Claro, tengo algunos amigos, y un par de ellos son de los buenos, pero esa persona especial se ha vuelto tan rara como un Jackalope. Las pocas citas que he tenido fueron bastante insípidas, y prácticamente me he puesto en segundo plano. No por aventuras románticas, sino para contemplar la vida a mi propio ritmo tranquilo. Los últimos 45 años o así, que abarcaron mi primer matrimonio, divorcio, segundo matrimonio y ahora este segundo divorcio, han pasado como un borrón, quienos. De alguna manera, este rápido paso del tiempo ha sido una bendición. Me permite olvidar el dolor, el sufrimiento, la humillación y la profunda y retorcida agonía de descubrir no una, sino 2 veces, que me había casado con alguien infiel. Y no solo alguien que cometió un solo error, sino que las 2 veces me encontré enredado con tramposos seriales. Si ese tipo Joy de Cheaters hubiera estado involucrado, se habría divertido mucho con mis ex-esposas. Puedo imaginar que cuando llegue mi momento de tener una charla con los poderes superiores, si ese es mi destino, si Dios quiere, y si nada demasiado loco sucede, tendré algunas preguntas difíciles en mente. Preguntas como, ¿qué demonios estabas pensando? Tal vez haya una explicación sólida, y tal vez, al soportar todo esto, evité que alguna otra alma desafortunada que no lo hubiera manejado con gracia enfrentara un destino mucho más oscuro. Sea cual sea el razonamiento detrás de ello, mejor que sea realmente bueno. Así que ayer recibí un mensaje de texto de mi recién estrenada ex esposa ofreciendo un «Feliz Día del Padre». Pasé un par de horas simplemente mirando ese mensaje. En el pasado, generalmente le habría dado una parte de mi mente, recordándole que no soy su padre, y ella contraatacaría con alguna mención de nuestros hijos. Pero estoy agotado de todo el drama, el sinsentido, simplemente completamente fatigado. Este año, tomé el camino alto y respondí con un simple, gracias. Claro, no veo exactamente el punto de vista de ese sentimiento, pero a veces es mejor dejar las cosas pasar en lugar de avivar las llamas del rencor. Y enfrentémoslo, no hay ninguna posibilidad de que sea tragada por un socavón o llevada por extraterrestres. Así que, simplemente seguiré adelante. Historia 3. Soy una mujer de 29 años, y he estado felizmente casada con mi amor de la escuela secundaria durante 3 años increíbles. Usaremos el nombre de John para él. Nuestra historia de amor ha sido todo menos ordinaria, y todos los días doy gracias por tenerlo en mi vida. John es un agente de bienes raíces que lo está haciendo bastante bien, y es innegablemente impresionante en su profesión. Es ambicioso y dedicado, y tengo un profundo respeto por su ética de trabajo. Sin embargo, hay una pequeña cosa sobre su trabajo que ocasionalmente tira de mis sentimientos.
A menudo está fuera conociendo clientes, asistiendo a visitas de propiedades y socializando en reuniones inmobiliarias. A veces me deja sintiéndome un poco sola. Siempre he sido la número 1 animadora de John, y apoyo plenamente sus aspiraciones, pero gracias a su apretada agenda, puede ser un poco desafiante. Solíamos pasar un montón de tiempo juntos en la escuela secundaria, en la universidad, y ahora parece que hemos tenido que reducir nuestro tiempo de calidad. Si bien nos aseguramos de atesorar los momentos que tenemos cuando está cerca, hay días en los que extraño tenerlo justo a mi lado, incluso para algo tan simple como compartir cena o ver una película. Pero espera, aquí es donde entra en escena mi extraordinaria mejor amiga de la universidad, Sara. Ella ha sido mi roca en las buenas y en las malas, y hemos creado innumerables recuerdos juntas a lo largo de los años. Sara tiene este increíble talento para ayudarme a olvidar la soledad que se cuela cuando John está ausente. Siempre hemos compartido un vínculo único, y no puedo enfatizar lo agradecida que estoy de tenerla en mi vida. Un fin de semana, John salió de la ciudad por unos días para asistir a una convención, así que Sara me invitó